¿Qué pasaría si un simple anillo pudiera cambiar tu vida para siempre? Fernando, un millonario solitario, jamás imaginó que al entrar por casualidad a un restaurante, vería en la mano de una mesera el mismo anillo que él había regalado al único amor de su vida 20 años atrás. Lo que descubre después de pronunciar las palabras «Yo tengo un anillo igual a ese», romperá su corazón y lo reconstruirá de una manera que nunca creyó posible. Quédate hasta el final de esta historia llena de emociones. Que Dios te bendiga. La lluvia golpeaba violentamente los cristales del Mercedes-Benz negro, mientras Fernando Castellanos observaba las luces de neón reflejándose en las calles mojadas de la Ciudad de México. Sus dedos tamboreaban impacientes sobre el volante de cuero italiano, marcando un ritmo que solo él podía escuchar. A los 42 años, había construido un imperio empresarial que le permitía cualquier lujo, pero esa noche, como tantas otras, regresaba solo a su penthouse de Polanco. El chofer había pedido la noche libre para estar con su familia, algo que Fernando comprendía pero que secretamente envidiaba. Sus días se llenaban de reuniones, contratos millonarios y decisiones que afectaban cientos de empleos, pero sus noches eran un vacío silencioso que ni el dinero podía llenar. Se había acostumbrado a cenar en la Hacienda Real, su restaurante favorito desde hace más de una década, donde el personal lo conocía y respetaba su deseo de tranquilidad. Pero esta noche sería diferente, aunque él aún no lo sabía. El semáforo cambió a verde y Fernando aceleró suavemente, dirigiéndose hacia su rutina nocturna habitual. Sus pensamientos vagaban entre los reportes financieros que había revisado esa tarde y la reunión del día siguiente con inversionistas japoneses. La radio reproducía música clásica a bajo volumen, creando una atmósfera melancólica que complementaba perfectamente su estado de ánimo. En el asiento trasero descansaba un maletín de piel que contenía contratos por millones de pesos, pero Fernando había aprendido que el éxito financiero no necesariamente traía felicidad. Sus amistades eran principalmente relaciones de negocios. Sus citas románticas terminaban cuando las mujeres se daban cuenta de que él no buscaba amor, sino compañía temporal. Había construido murallas tan altas alrededor de su corazón que a veces se preguntaba si aún era capaz de sentir algo genuino. La soledad se había convertido en su compañera más fiel, aunque también en la más cruel. Al llegar a su destino, Fernando frenó abruptamente y dejó escapar un suspiro de frustración. Frente a la Hacienda Real colgaba un letrero que anunciaba «Cerrado por remodelación. Disculpen las molestias». Las ventanas estaban cubiertas con papel periódico y había materiales de construcción apilados cerca de la entrada principal. Fernando golpeó suavemente el volante, sintiendo cómo sus planes perfectamente organizados se desmoronaban. No era solo la cena lo que perdía, sino la comodidad de un lugar conocido, la seguridad de un entorno controlado donde podía ser simplemente Fernando, no el magnate empresarial que todos esperaban que fuera. Su estómago gruñó recordándole que había saltado el almuerzo debido a una conferencia que se extendió más de lo previsto. Miró su reloj de oro suizo, las 9:30 de la noche, demasiado tarde para cocinar en casa, demasiado temprano para rendirse y acostarse con hambre. El destino, esa fuerza misteriosa en la que nunca había creído, estaba a punto de intervenir en su vida de la manera más inesperada. Fernando sacó su teléfono y buscó restaurantes cercanos en el GPS. Su dedo se detuvo sobre Corazón de México, un lugar que había visto miles de veces, pero al que nunca había entrado. Las reseñas eran excelentes, el ambiente parecía elegante y estaba a solo 5 cuadras de distancia. Algo dentro de él, una voz que rara vez escuchaba, lo empujó a tomar esa decisión impulsiva. Guardó el teléfono, puso el auto en marcha y se dirigió hacia lo desconocido, sin saber que esa noche cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. El aire nocturno llevaba el aroma de la comida mexicana mezclado con el olor a lluvia fresca, creando una sinfonía de sensaciones que despertaron algo dormido en su interior. Las calles de la Ciudad de México brillaban como espejos bajo las luces de los postes.
y Fernando sintió una extraña mezcla de nerviosismo y expectación que no experimentaba desde su juventud. Por primera vez en años, no tenía control total sobre lo que estaba a punto de suceder, y esa sensación era tan aterrorizante como liberadora. ¿Podría una simple cena cambiar el destino de un hombre que lo tenía todo, excepto lo más importante? Fernando detuvo su Mercedes frente a Corazón de México y observó la fachada del restaurante con curiosidad mezclada con escepticismo. La arquitectura colonial mexicana había sido cuidadosamente restaurada, con paredes de adobe pintadas en un cálido color terracota y ventanas enmarcadas en madera oscura tallada a mano. Macetas de barro con flores de cempasúchil decoraban la entrada, y el sonido de una guitarra acústica se filtraba suavemente desde el interior, creando una atmósfera acogedora que contrastaba dramáticamente con la frialdad moderna de su restaurante habitual. Un letrero de hierro forjado colgaba sobre la puerta principal, y las luces cálidas que se derramaban desde las ventanas proyectaban patrones dorados sobre la acera mojada. Fernando ajustó su corbata de seda italiana y se alisó el cabello antes de salir del auto, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. No estaba acostumbrado a salir de su zona de confort, y cada paso hacia la entrada representaba un pequeño acto de valentía que él mismo no comprendía completamente. El interior del restaurante lo envolvió como un abrazo cálido de la tradición mexicana más auténtica. Las paredes estaban decoradas con murales que representaban escenas de la vida cotidiana en México, desde mercados coloridos hasta celebraciones familiares llenas de alegría y música. Mesas de madera maciza brillaban bajo la luz de candelabros de hierro forjado, y el aroma de especias como el comino, el cilantro y el chile poblano danzaba en el aire, despertando sus sentidos de una manera que los restaurantes de alta cocina nunca habían logrado. Un mariachi de 3 integrantes tocaba discretamente en un rincón, sus voces armoniosas mezclándose con el murmullo de conversaciones familiares y risas genuinas. Fernando se sintió inmediatamente fuera de lugar con su traje de diseñador entre familias vestidas de manera casual, pero al mismo tiempo experimentó algo que no había sentido en años: la calidez humana auténtica que el dinero no puede comprar. El hostess lo recibió con una sonrisa sincera y lo guió hacia una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar la vida nocturna de la ciudad sin sentirse completamente expuesto. Mientras Fernando examinaba el menú, decidiendo entre platillos tradicionales, cuyos nombres le resultaban familiares, pero cuyos sabores había olvidado en su búsqueda de sofisticación culinaria, una voz melodiosa interrumpió sus pensamientos. «Buenas noches, mi nombre es Daniela y seré su mesera esta noche». Levantó la mirada y se encontró con los ojos más hermosos que había visto en mucho tiempo. Grandes, expresivos, de un color café dorado que brillaba con la calidez de la miel bajo la luz de las velas. Daniela tenía 19 años, aunque su porte y elegancia natural la hacían parecer mayor, y algo en su rostro le resultaba inquietantemente familiar, como si fuera el eco de un sueño que había olvidado al despertar. Su cabello negro azabache caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero decididas, con una sonrisa que irradiaba genuina amabilidad sin rastro de la artificialidad que Fernando encontraba en su círculo social. Llevaba el uniforme del restaurante con una gracia natural, una blusa blanca bordada con flores coloridas y una falda negra que llegaba hasta las rodillas, acompañada de un rebozo que le daba un toque tradicional pero elegante. «¿Es su primera vez en nuestro restaurante?», preguntó Daniela mientras colocaba una servilleta de tela doblada junto a sus cubiertos, sus movimientos fluidos y profesionales, pero sin perder la cercanía humana. Fernando asintió, sorprendido por lo cómodo que se sentía en presencia de esta joven desconocida. «Sí, normalmente voy a otro lugar, pero está cerrado por remodelación», respondió, y por primera vez en años su voz sonó relajada, sin el tono autoritario que usaba en las juntas de negocios. Daniela sonrió con más amplitud. «Entonces el destino lo trajo hasta aquí. Mi mamá siempre dice que no hay casualidades, solo bendiciones disfrazadas».
Sus palabras resonaron en Fernando de una manera inesperada, tocando una fibra sensible que había mantenido enterrada bajo capas de cinismo y pragmatismo. Había algo en la manera en que Daniela hablaba, en su forma de moverse, en la cadencia de su voz, que despertaba recuerdos borrosos de una época en que él también creía en el destino y en las bendiciones. Sus padres habían muerto cuando él tenía 25 años, y desde entonces había construido su vida basándose en la lógica, los números y el control absoluto sobre cada variable posible. «¿Qué me recomienda?», preguntó Fernando cerrando el menú y decidiendo confiar en el juicio de Daniela, algo que raramente hacía con alguien a quien acababa de conocer. Los ojos de la joven se iluminaron con entusiasmo genuino. «El mole poblano de mi mamá es extraordinario. Ella es la chef principal y ha perfeccionado la receta durante más de 20 años. Es una combinación de más de 20 ingredientes que se cocinan lentamente hasta crear una salsa que es prácticamente una obra de arte». La pasión con la que Daniela describía la comida de su madre hizo que Fernando sintiera una punzada de nostalgia por los domingos de su infancia, cuando su propia madre cocinaba para la familia con el mismo amor y dedicación. «También tenemos chile en nogada, que es perfecto para esta época del año, y unos tacos de cochinita pibil que se deshacen en la boca». Fernando se encontró sonriendo genuinamente por primera vez en semanas, contagiado por la alegría natural de Daniela. «Confío en su criterio. Ordenaré el mole poblano», dijo, y al hacerlo sintió como si estuviera tomando una decisión mucho más importante que simplemente elegir su cena. Pero había algo en esa joven mesera que Fernando no podía identificar, algo que hacía que su corazón latiera con un ritmo que había olvidado. Mientras Daniela anotaba cuidadosamente el pedido en su pequeña libreta, Fernando no podía apartar la mirada de su rostro. Había algo magnético en sus facciones que lo transportaba a un lugar y tiempo que prefería mantener enterrado en los recovecos más profundos de su memoria. La joven terminó de escribir y guardó el bolígrafo en el bolsillo de su delantal bordado, pero cuando levantó la mano para recoger el menú, algo brillante capturó la atención de Fernando como un rayo que atravesó directamente su pecho. En el dedo anular de la mano izquierda de Daniela, un anillo de oro blanco con una esmeralda en forma de corazón, rodeada de pequeños diamantes, brillaba bajo la luz cálida del restaurante. El mundo se detuvo por completo para Fernando, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la película de su vida. Su respiración se volvió irregular. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que Daniela pudiera escucharlo, y una sensación de vértigo lo invadió mientras sus ojos permanecían fijos en ese anillo que conocía mejor que cualquier otra posesión material en su vida. Con manos temblorosas, Fernando se llevó instintivamente la mano derecha al bolsillo interior de su saco, donde siempre guardaba una pequeña caja de terciopelo negro que contenía su posesión más preciada. Sus dedos encontraron la caja familiar y la extrajo lentamente, colocándola sobre la mesa de madera como si estuviera manejando una reliquia sagrada. «Disculpe», dijo con una voz apenas audible, casi un susurro cargado de emoción contenida. «Yo tengo un anillo igual a ese». Abrió la caja con movimientos deliberadamente lentos, revelando un anillo idéntico al que Daniela llevaba puesto. La misma esmeralda en forma de corazón, los mismos diamantes perfectamente alineados, el mismo diseño único que había mandado crear especialmente en una joyería exclusiva de la zona rosa 23 años atrás. El aire entre ellos se llenó de una tensión eléctrica, como si el universo entero hubiera conspirado para crear este momento imposible. Daniela miró alternadamente el anillo en la caja y el que llevaba en su dedo, su rostro transformándose gradualmente desde la curiosidad hasta el asombro absoluto, sus ojos café dorado abriéndose como platos mientras procesaba la imposibilidad matemática de lo que estaba presenciando. Eso es imposible», murmuró Daniela, su voz temblando ligeramente mientras se sentaba en la silla frente a Fernando, olvidándose momentáneamente de todos los protocolos de servicio al cliente que había aprendido. Sus manos se movían nerviosamente,
tocando el anillo en su dedo como si fuera la primera vez que lo veía realmente. Este anillo ha estado en mi familia toda mi vida. Mi mamá me lo dio cuando cumplí 18 años y me dijo que era lo más valioso que tenía, más que cualquier dinero o propiedad. Fernando la observaba intensamente, estudiando cada gesto, cada expresión, buscando respuestas en un rostro que se volvía más familiar con cada segundo que pasaba. Mi mamá siempre me contó que este anillo representaba el amor más puro que había conocido, que había pertenecido al único hombre que verdaderamente amó. Las palabras de Daniela cayeron sobre Fernando como gotas de lluvia helada, cada una penetrando más profundo en su alma que la anterior. Su mente trabajaba febrilmente, conectando puntos que había mantenido separados durante casi 2 décadas por puro instinto de supervivencia emocional. Fernando cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Pero cuando los abrió, Daniela seguía ahí, real como la mesa entre ellos, con ese anillo imposible brillando en su dedo como una estrella que había caído del cielo para iluminar los secretos más oscuros de su pasado. ¿Cómo se llama tu mamá?, preguntó con una voz que apenas reconocía como propia, cada palabra saliendo de su garganta como si estuviera hecha de cristal quebrado. Daniela lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación, notando cómo el color había desaparecido completamente del rostro de Fernando, dejándolo pálido como papel bajo la luz dorada del restaurante. «Elena», respondió suavemente. «Elena Morales». El nombre golpeó a Fernando como un puñetazo directo al corazón, robándole el aliento y haciendo que el restaurante entero pareciera girar a su alrededor como un carrusel descontrolado. Elena. El nombre que había susurrado en sueños durante años. El nombre que había evitado pronunciar en voz alta desde que ella desapareció de su vida sin explicación, llevándose con ella no solo su corazón, sino también todas sus esperanzas de encontrar el amor verdadero. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible, cargado de preguntas no formuladas y respuestas que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Fernando sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio, sabiendo que el siguiente paso cambiaría su vida para siempre, pero incapaz de retroceder porque la curiosidad y la esperanza ya habían tomado control de su ser. Daniela permanecía inmóvil, observando las emociones que se sucedían en el rostro de Fernando como olas en una tormenta, intuyendo que había algo mucho más profundo y significativo en este encuentro aparentemente casual. El restaurante continuaba con su actividad normal a su alrededor. Las familias seguían cenando, el mariachi seguía tocando, los meseros seguían sirviendo, pero para Fernando y Daniela, el mundo se había reducido a esa mesa, a esos 2 anillos idénticos, y a la verdad que comenzaba a emerger como el sol después de la noche más larga. Los ojos de Daniela brillaban con una mezcla de confusión y reconocimiento, como si su alma estuviera despertando a una realidad que su mente aún no podía procesar completamente. Fernando extendió lentamente su mano sobre la mesa, no para tocarla, sino para mostrarle mejor el anillo que había guardado como un tesoro durante todos estos años. ¿Podría ser posible que el destino los hubiera reunido después de tantos años de separación, o era solo una coincidencia cruel del universo? Daniela tomó el anillo de Fernando entre sus manos temblorosas, acercándolo a la luz de la vela para examinarlo con detenimiento, como si fuera una arqueóloga descubriendo un artefacto que podría reescribir la historia. Cada detalle era idéntico al suyo, el mismo peso, la misma textura del oro blanco, incluso las mismas imperfecciones microscópicas en los diamantes que rodeaban la esmeralda central. «Mi mamá siempre me dijo que este anillo era único en el mundo», murmuró, su voz apenas un susurro cargado de emoción y desconcierto, que el hombre que se lo dio lo había mandado hacer especialmente para ella, porque decía que su amor era tan único como una esmeralda en forma de corazón. Fernando sintió como si cada palabra de Daniela fuera una llave que abría puertas en su memoria, que había mantenido cerradas con candados de dolor y negación. Sus ojos
se llenaron de lágrimas no derramadas mientras recordaba vívidamente el día que había entrado a la joyería con un diseño dibujado a mano en una servilleta, explicándole al joyero que quería crear algo que nunca hubiera existido antes, algo digno de la mujer más extraordinaria que había conocido. La ironía del destino lo golpeó como una bofetada. Había mandado hacer 2 anillos idénticos, uno para Elena y otro para sí mismo, como símbolo de que sus corazones estaban conectados para siempre, sin importar la distancia física que pudiera separarlos. Elena trabajaba en una pequeña cocina económica cerca de mi oficina cuando yo tenía 23 años, comenzó Fernando, su voz adquiriendo un tono nostálgico que Daniela nunca había escuchado de labios de ningún hombre antes. Yo acababa de heredar la empresa de mi padre y creía que tenía todo bajo control, pero cada día iba a ese lugar a comer porque ella tenía algo especial. No era solo su belleza, aunque era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Era su alma, su forma de sonreír, como si supiera secretos del universo que el resto de nosotros apenas podíamos imaginar. Daniela escuchaba con el corazón acelerado, reconociendo en esa descripción a la mujer que la había criado, a la madre que siempre parecía guardar una tristeza profunda detrás de sus ojos brillantes. Me enamoré de ella desde el primer día, pero tardé meses en atreverme a invitarla a salir. Venía de una familia humilde, trabajaba desde muy joven para ayudar a sus padres, y yo sabía que mi mundo y el suyo eran completamente diferentes. Fernando hizo una pausa, cerrando los ojos para revivir esos recuerdos que había enterrado bajo años de trabajo obsesivo y relaciones superficiales. Pero el amor no entiende de diferencias sociales, y lo que sentíamos era tan real, tan poderoso, que decidimos que nada más importaba. Las palabras de Fernando resonaban en el corazón de Daniela como campanas de iglesia, cada una despertando ecos de conversaciones con su madre durante noches de insomnio cuando Elena hablaba de un amor perdido que la había marcado para siempre. Mi mamá siempre me contó sobre un hombre que la amó como ningún otro lo había hecho, dijo Daniela, su voz temblando con la emoción de estar descubriendo las piezas faltantes de un rompecabezas que había tratado de armar toda su vida. Decía que él era diferente a todos los hombres que había conocido, que la trataba como si fuera una princesa, que le enseñó que el amor verdadero existía más allá de los cuentos de hadas. Fernando sintió como si su corazón fuera a explotar dentro de su pecho al escuchar esas palabras que confirmaban lo que había esperado y temido descubrir, pero también me dijo que él era de un mundo muy diferente al nuestro, que sus familias nunca habrían aceptado su relación y que por eso, cuando se dio cuenta de que estaba esperando un bebé, decidió desaparecer para no arruinar su vida. El impacto de esas palabras fue como un terremoto que sacudió los cimientos de la realidad de Fernando. Sus ojos se abrieron como platos, su boca se secó completamente y sintió como si todo el aire hubiera sido succionado del restaurante. «¿Un bebé?», logró articular Fernando, aunque las palabras salieron distorsionadas por la emoción que le cerraba la garganta como un puño invisible. Daniela asintió lentamente, sus propios ojos comenzando a brillar con lágrimas de comprensión que se formaban como rocío en sus pestañas oscuras. «Mi mamá me tuvo cuando tenía 19 años. Siempre me dijo que mi padre era un hombre bueno, que la había amado profundamente, pero que ella tomó la decisión de criarme sola porque no quería ser una carga para él». La matemática cruel de la situación golpeó a Fernando como un rayo. Elena había tenido 19 años cuando nació Daniela, quien ahora tenía 19 años también, lo que significaba que Elena tenía 38 años, exactamente la edad que tendría si hubiera seguido con vida desde aquel último día que la vio. Ella siempre soñó con casarse por la iglesia, con tener una familia unida, pero nunca pudo olvidar a mi padre. Guardó este anillo como el tesoro más preciado, diciéndome que representaba el único amor verdadero que había conocido en su vida. Fernando se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse, pero era inútil. 20 años de dolor, culpa, preguntas sin respuesta y amor reprimido
se derramaron de sus ojos como ríos que finalmente encontraban el mar. La verdad cayó sobre ambos como una cascada imparable. Fernando no solo había encontrado el anillo gemelo al que había conservado durante 2 décadas, sino que había encontrado a la hija que nunca supo que tuvo, a la niña que Elena había estado criando sola mientras él la buscaba desesperadamente por toda la ciudad, preguntándose qué había hecho mal, por qué se había ido sin una palabra, sin una explicación, sin darle la oportunidad de luchar por su amor. Daniela lo miraba con una mezcla de asombro, dolor y una extraña sensación de completitud, como si todas las piezas de su identidad finalmente estuvieran encajando en su lugar correcto. ¿Usted es mi padre?», preguntó con una voz que era apenas un suspiro, pero que resonó en el alma de Fernando, más fuerte que cualquier grito. El hombre que había construido un imperio, que había tomado decisiones que afectaban miles de vidas, que nunca se había sentido inseguro en una sala de juntas, se encontró completamente paralizado ante esa pregunta simple, pero que cambiaría todo para siempre. En ese momento, 20 años de búsqueda, dolor y preguntas sin respuesta estaban a punto de encontrar su respuesta más devastadora. Fernando cerró los ojos y se transportó 20 años atrás, cuando tenía 23 años y el mundo parecía estar lleno de posibilidades infinitas. Su mente viajó a aquella pequeña cocina económica llamada Sabor de Casa, en el centro de la Ciudad de México, donde las paredes estaban decoradas con papel tapiz floral descolorido y las mesas de formica rayada contrastaban dramáticamente con los restaurantes elegantes que frecuentaba con sus socios de negocios. Elena trabajaba allí desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, preparando comida tradicional mexicana con las manos más hábiles y el corazón más generoso que había conocido jamás. Recordaba vívidamente el primer día que la vio. Llevaba un delantal blanco manchado de salsa roja, su cabello negro recogido en una trenza que caía sobre su hombro izquierdo, y cuando sonrió al tomarle la orden, Fernando sintió como si el sol hubiera salido por segunda vez ese día. No era solo su belleza natural lo que lo había cautivado, sino la forma en que trataba a cada cliente como si fuera familia, como sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las recetas de su abuela y la manera en que cantaba bajito mientras cocinaba, llenando ese lugar humilde con una alegría que ningún lujo podía comprar. Elena tenía 19 años cuando la conocí, murmuró Fernando, su voz cargada de nostalgia y dolor, mientras Daniela lo escuchaba con el corazón en la garganta. Era la mujer más fuerte que había conocido. Trabajaba para mantener a sus padres enfermos y para pagarse los estudios nocturnos de enfermería. Cada peso que ganaba lo destinaba a alguien más, nunca a ella misma. Fernando abrió los ojos y miró directamente a Daniela, viendo en sus facciones los mismos pómulos altos de Elena, la misma forma de los ojos, la misma sonrisa que había iluminado sus días más felices. Yo iba a ese restaurante todos los días, inventando excusas para quedarme más tiempo, pidiendo segundas tazas de café que no necesitaba solo para poder observarla trabajar y escuchar su risa. Me tomó 3 meses reunir el valor para invitarla a salir, porque sabía que venía de un mundo completamente diferente al mío. Daniela sintió como si estuviera viendo una película de la vida de su madre que nunca había imaginado, descubriendo facetas de Elena que jamás había compartido con ella, secretos guardados celosamente durante 19 años de crianza en soledad. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba el anillo que ahora cobraba un significado completamente nuevo, transformándose de simple herencia familiar a símbolo tangible del amor más profundo que sus padres habían compartido. Nuestra primera cita fue en Xochimilco, continuó Fernando, una sonrisa triste apareciendo en sus labios por primera vez en la noche. Elena nunca había subido a una trajinera, y cuando vio todas las flores y escuchó a los mariachis cantando en el agua, comenzó a llorar de felicidad. Me dijo que se sentía como Cenicienta en el baile, que nunca había imaginado que pudiera existir tanta belleza en el mundo. La imagen de su madre joven y enamorada hizo que los ojos de Daniela se llenaran de lágrimas,
imaginándola con el vestido sencillo pero hermoso que siempre guardaba en el fondo del armario, como si fuera un tesoro demasiado valioso para usar. Esa noche le dije que la amaba y ella me confesó que también había estado enamorada de mí desde el primer día que entré a su restaurante, pero que tenía miedo de no ser suficiente para alguien como yo. Fernando hizo una pausa, recordando cómo había tomado las manos callosas de Elena entre las suyas, manos que trabajaban incansablemente, pero que temblaban como pétalos cuando él las tocaba. Le prometí que nunca tendría que preocuparse por eso, que la amaría por el resto de mi vida, sin importar lo que dijera el mundo o nuestras familias. El dolor en la voz de Fernando era tan palpable que Daniela sintió como si estuviera absorbiendo 20 años de sufrimiento en una sola conversación. Los recuerdos se agolpaban en la mente de Fernando como fotografías que cobraban vida. Las tardes que paseaban por el bosque de Chapultepec, cuando Elena se maravillaba con cada detalle como si fuera la primera vez que veía árboles y lagos. Las noches que cenaban en pequeños puestos callejeros, porque ella insistía en que la comida más deliciosa del mundo no se encontraba en restaurantes caros, sino en las manos de las señoras que cocinaban con amor en las esquinas de la ciudad. Los domingos que visitaban iglesias coloniales donde Elena encendía veladoras, pidiendo por la salud de sus padres y porque su amor durara para siempre. Era diferente a todas las mujeres de mi círculo social, explicó Fernando, su voz adquiriendo una calidez que Daniela nunca había escuchado en ningún hombre antes. No le importaba mi dinero, mi posición social o las conexiones que pudiera ofrecerle. Me amaba por quien era cuando estaba con ella. Simplemente Fernando, no el heredero de un imperio empresarial, no el joven ejecutivo que aparecía en las revistas de negocios, solo el hombre que se derretía cuando ella sonreía. Daniela comprendió en ese momento por qué su madre había guardado ese amor como el tesoro más preciado de su vida. Por qué ningún otro hombre había logrado ocupar ese lugar en su corazón durante todos estos años de soledad y trabajo incansable. Pero si el amor entre ellos había sido tan profundo y verdadero, ¿por qué Elena había desaparecido sin una palabra, llevándose consigo el secreto de su embarazo? Fernando guardó silencio por un momento, que pareció eterno, procesando la realidad que se desplegaba ante él como un rompecabezas, cuyas piezas finalmente encajaban en una imagen que era hermosa y devastadora al mismo tiempo. Sus ojos recorrían el rostro de Daniela con una intensidad nueva, no ya como el de un extraño intrigado por una coincidencia imposible, sino como el de un padre que reconoce en los rasgos de su hija los ecos de un amor que creía perdido para siempre. La forma en que Daniela inclinaba la cabeza cuando pensaba era exactamente igual a como lo hacía Elena. La manera en que sus manos se movían al hablar, elegantes pero expresivas, era un reflejo perfecto de los gestos que habían enamorado a Fernando 2 décadas atrás. Incluso, su voz tenía la misma cadencia melodiosa, como si las palabras fueran pequeñas canciones que brotaban naturalmente de su garganta. «Dios mío», susurró Fernando, llevándose una mano al pecho donde sentía que su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su caja torácica. «Eres mi hija. Realmente, eres mi hija». Las palabras salieron de sus labios como una oración, cargadas de un asombro que rayaba en lo sagrado, como si estuviera pronunciando el nombre de un milagro que había esperado toda su vida, sin saber que lo estaba esperando. Daniela lo miraba con los ojos abiertos como platos, su respiración entrecortada, mientras trataba de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. Toda su vida había fantaseado con este momento. Había imaginado cientos de escenarios diferentes en los que conocería a su padre, pero nunca, ni en sus sueños más elaborados, había imaginado que sucedería de esta manera en el restaurante donde trabajaba, con un hombre que había entrado por casualidad, escapando de la lluvia. «Siempre supe que usted existía en algún lugar», murmuró, su voz temblando con una mezcla de alegría, dolor y confusión que la hacía sentir como si estuviera viviendo un sueño del cual podría despertar en cualquier momento. «Mi mamá me contaba historias sobre usted, pero siempre me decía que era mejor no buscarlo, que usted tenía su propia vida y que nosotras estábamos bien solas».
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniela, como pequeños ríos que llevaban consigo 19 años de preguntas sin respuesta, de noches preguntándose cómo sería tener un padre que la abrazara, que la protegiera, que estuviera presente en los momentos importantes de su vida. Fernando extendió instintivamente su mano hacia ella, pero se detuvo a medio camino, sin saber si tenía derecho a tocar a esta joven extraordinaria, que era su sangre, pero que había crecido sin él, que había aprendido a caminar, a hablar, a soñar, sin que él estuviera ahí para presenciarlo. «Perdí 19 años de tu vida», dijo Fernando, su voz quebrada por una culpa que lo devoraba desde adentro como un fuego lento pero implacable. 19 años, en los que debería haber estado ahí para ti, para cuidarte, para protegerte, para verte crecer y convertirte en la mujer extraordinaria que eres ahora. Sus manos temblaban mientras imaginaba todos los momentos que se había perdido. Los primeros pasos de Daniela, sus primeras palabras, su primer día de escuela, las noches que había llorado por pesadillas y él no había estado ahí para tranquilizarla, las tardes que había necesitado ayuda con la tarea y él no había estado ahí para guiarla, los cumpleaños que había celebrado sin que él supiera siquiera que existía. No sabía, Daniela. Te juro por todo lo que es sagrado que si hubiera sabido que existías, habría movido cielo y tierra para encontrarlas a ti y a tu madre. Daniela podía ver la sinceridad absoluta en los ojos de Fernando, la misma honestidad brutal que su madre siempre le había descrito cuando hablaba del hombre que había amado con todo su ser. No había pretensiones en su dolor, no había actuación en su arrepentimiento. Era el sufrimiento genuino de un hombre que acababa de descubrir que había estado viviendo una vida incompleta sin saberlo. «Mi mamá siempre me dijo que usted era un buen hombre», susurró Daniela, extendiendo finalmente su mano para tocar la de Fernando, sintiendo una conexión instantánea que iba más allá de lo físico, como si estuviera tocando una parte de sí misma que había estado perdida desde siempre. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos, la confirmación tangible de que eran familia, de que compartían la misma sangre, los mismos genes, la misma capacidad infinita de amor que Elena les había transmitido de diferentes maneras. Decía que usted tenía un corazón noble, que la trataba como si fuera una reina, que jamás le faltó el respeto o la hizo sentir menos por venir de una familia humilde. Fernando apretó suavemente la mano de su hija, sintiendo en esa simple caricia todo el amor paternal que había estado reprimido en su corazón durante casi 2 décadas, esperando el momento perfecto para liberarse como una presa que finalmente se rompe. Pero también me dijo que ustedes venían de mundos muy diferentes y que por eso, cuando supo que estaba embarazada de mí, decidió desaparecer antes de convertirse en un problema para usted. Las palabras de Daniela fueron como dagas que se clavaron directamente en el alma de Fernando, quien comprendió en ese momento la magnitud del sacrificio que Elena había hecho, renunciando al amor de su vida para proteger lo que ella creía que era su futuro y su reputación. El restaurante continuaba su actividad normal alrededor de ellos, pero Fernando y Daniela existían en una burbuja de tiempo suspendido, donde solo importaba esta revelación que estaba reconstruyendo sus identidades desde los cimientos. Fernando se dio cuenta de que todos los éxitos profesionales, todo el dinero que había acumulado, todas las propiedades y reconocimientos que había obtenido, no significaban nada comparado con este momento de conexión auténtica con la hija que nunca supo que tuvo. Daniela, por su parte, sentía como si todas las piezas de su identidad estuvieran finalmente encontrando su lugar correcto, como si hubiera estado viviendo con una parte de sí misma desconectada, y ahora, de repente, estuviera completa por primera vez en su vida. Los 2 anillos sobre la mesa brillaban bajo la luz de las velas como testigos silenciosos de un amor que había sido más fuerte que el tiempo, más poderoso que las diferencias sociales y más duradero que la separación física. Era el amor que había creado a Daniela, que había sostenido a Elena durante 19 años de crianza solitaria y que ahora los reunía en el momento más perfecto e inesperado.
Pero faltaba una pieza crucial en este rompecabezas emocional. ¿Dónde estaba Elena ahora? ¿Y qué sentiría al saber que el destino había reunido al padre e hija que había separado por amor? Si ya te gustó esta historia, dale like para que más personas puedan conocer este milagro del destino, que está a punto de volverse aún más increíble. Daniela se levantó de la mesa con movimientos temblorosos, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, mientras miraba hacia la cocina del restaurante con una expresión de determinación mezclada con terror. «Mi mamá está trabajando aquí esta noche», dijo con una voz que apenas era audible, como si estuviera revelando un secreto que podría cambiar el universo entero. Ella es la chef principal, la que prepara todos los platos especiales. Ha trabajado en este restaurante durante los últimos 15 años, construyendo su reputación platillo por platillo, cocinando con el mismo amor que ponía en nuestra comida casera. Fernando sintió como si el mundo se hubiera detenido por completo, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando este momento que había sido 20 años en el futuro. Sus manos temblaron incontrolablemente mientras procesaba la realidad de que Elena, la mujer que había buscado en cada rostro durante 2 décadas, estaba a menos de 50 metros de distancia, separada de él únicamente por una puerta de madera que llevaba a la cocina. El aire del restaurante se volvió espeso como miel. Cada sonido se amplificó hasta volverse ensordecedor, y Fernando podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra que anunciaba la batalla más importante de su vida. ¿Está ahí ahora?», preguntó Fernando, su voz apenas un susurro quebrado por 20 años de dolor, búsqueda y esperanza desesperada que finalmente podría encontrar su resolución. Daniela asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo que reflejaba perfectamente lo que Fernando sentía en ese momento. Ella siempre trabaja los viernes por la noche porque es cuando más gente viene al restaurante. Le gusta estar segura de que cada plato que sale de su cocina es perfecto, que cada cliente se va con una sonrisa y el estómago lleno. Las palabras de Daniela pintaron en la mente de Fernando la imagen de Elena como la mujer trabajadora y perfecta que había conocido, alguien que ponía su corazón entero en cada tarea que realizaba, desde las más simples hasta las más complejas. ¿Cree que debería decirle que usted está aquí?», la pregunta de Daniela flotó en el aire entre ellos como una mariposa frágil, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba completamente preparado para enfrentar. Fernando cerró los ojos, tratando de imaginar cómo sería ver a Elena después de tanto tiempo, cómo reaccionaría ella al verlo, qué palabras podrían ser suficientes para cerrar la brecha de 2 décadas de separación y malentendidos. «No sé si tengo derecho a pedirle eso», murmuró Fernando, su voz cargada de una humildad que rara vez mostraba en su vida profesional, pero que brotaba naturalmente cuando se trataba de Elena y los sentimientos que ella despertaba en él. «Ella tomó la decisión de desaparecer de mi vida, y aunque ahora entiendo sus razones, no sé si quiere verme después de todo este tiempo». Daniela observó el conflicto interno que se desarrollaba en el rostro de Fernando como una tormenta emocional, viendo en él no al empresario exitoso que había aparentado ser al principio de la noche, sino al hombre vulnerable que había perdido al amor de su vida y acababa de descubrir que tenía una hija. «Pero tengo que intentarlo», continuó Fernando, su voz adquiriendo una determinación que venía de lo más profundo de su alma. «He pasado 20 años preguntándome qué hice mal, por qué se fue, si ella estaba bien, si era feliz. Necesito verla, aunque sea solo para pedirle perdón por no haber luchado más por nuestro amor, por no haberla buscado hasta encontrarla». Daniela sintió una conexión profunda con el dolor de Fernando, porque reconocía en él el mismo sufrimiento silencioso que había visto en su madre durante todos estos años, la misma nostalgia que aparecía en los ojos de Elena cuando creía que nadie la estaba observando. «Mi mamá nunca se ha casado», reveló Daniela, sus palabras cayendo sobre Fernando como gotas de lluvia en tierra seca, cada una empapando más profundamente en su conciencia. «Ha tenido pretendientes,
hombres buenos que la han cortejado con respeto y paciencia, pero siempre encuentra una excusa para no comprometerse con ninguno de ellos. Fernando sintió una mezcla de dolor y esperanza al escuchar esta información. Dolor, porque Elena había pasado 20 años sola cuando podría haber sido feliz con alguien más. Y esperanza, porque tal vez, solo tal vez, una parte de ella había guardado ese lugar especial en su corazón para el amor que habían compartido. Ella dice que ya tuvo su gran amor en la vida, que algunas personas tienen la suerte de experimentar esa clase de conexión una vez, y que ella prefiere guardar esos recuerdos como tesoros en lugar de conformarse con algo menor. Las palabras de Daniela confirmaron lo que Fernando había sospechado pero nunca se había atrevido a esperar, que Elena había guardado su amor con la misma intensidad y pureza con que él había guardado el suyo. Ambos habían vivido vidas incompletas. Ambos habían llevado la marca del otro grabada en sus almas como cicatrices hermosas que nunca habían sanado completamente. Daniela se dirigió lentamente hacia la cocina, cada paso cargado de la gravedad del momento histórico que estaba a punto de crear. Fernando la observó alejarse, notando por primera vez cómo su forma de caminar también era similar a la de Elena, con esa gracia natural que hacía que pareciera flotar sobre el suelo en lugar de caminar sobre él. El restaurante continuaba con su actividad normal, pero Fernando se sentía como si estuviera en el centro de un huracán emocional donde todo giraba alrededor de este momento que definiría el resto de su vida. Las voces de los otros comensales se convirtieron en un murmullo indistinguible. La música del mariachi se transformó en una banda sonora épica para el momento más importante de su existencia, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Sus manos temblaron mientras guardaba cuidadosamente el anillo en su caja de terciopelo, pero esta vez no como un símbolo de pérdida y nostalgia, sino como la llave que había abierto la puerta hacia el reencuentro más importante de su vida. En unos pocos segundos, 20 años de separación, dolor y preguntas sin respuesta estaban a punto de llegar a su fin. Elena Morales estaba inclinada sobre la estufa, removiendo cuidadosamente una olla de mole poblano que había estado cocinando durante horas, cuando escuchó los pasos familiares de su hija acercándose por el pasillo que conectaba el comedor con la cocina. A los 38 años, Elena conservaba la misma belleza natural que había cautivado a Fernando 2 décadas atrás, aunque ahora sus ojos café dorado llevaban las marcas sutiles de años de trabajo incansable y noches de soledad voluntaria. Su cabello negro, ahora recogido en un moño práctico para trabajar, había desarrollado algunas canas plateadas que brillaban bajo las luces fluorescentes de la cocina como hilos de plata tejidos por el tiempo y las preocupaciones de una madre soltera. Llevaba puesto su uniforme de chef, una chaqueta blanca impecable, pantalones negros y un delantal que había visto miles de servicios, pero que ella mantenía siempre limpio y digno, como un símbolo de su profesionalismo y orgullo personal. Sus manos, callosas por años de trabajo pero aún elegantes y expresivas, se movían con la precisión de una artista mientras ajustaba los condimentos de su creación culinaria, poniendo en cada plato el mismo amor que había puesto en la crianza de su hija durante 19 años de sacrificios silenciosos. «Mami», dijo Daniela desde la entrada de la cocina, su voz temblando de una manera que Elena reconoció inmediatamente como la señal de que algo extraordinario o terrible había sucedido. Elena levantó la mirada de su olla y al ver la expresión en el rostro de su hija, dejó inmediatamente la cuchara de madera y se acercó a ella con esa intuición maternal que le había permitido guiar a Daniela a través de todas las crisis y alegrías de su juventud. «¿Qué pasa, mi amor? Te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo Elena, tomando las manos de su hija entre las suyas, notando inmediatamente cómo temblaban y cómo sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo que nunca había visto antes. «Hay alguien en el restaurante que quiere conocerte», comenzó Daniela, luchando por encontrar las palabras correctas para preparar a su madre para el shock más grande de su vida. Es sobre mi papá, mami, sobre el hombre del anillo».
Helena sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones al escuchar esas palabras, su rostro palideciendo hasta volverse del color de la harina mientras sus piernas amenazaban con no sostenerla. Durante 19 años había temido y esperado este momento en igual medida, preguntándose cómo sería cuando finalmente llegara el día en que su pasado y su presente se encontraran cara a cara. «¿Qué quieres decir?», logró articular Helena, aunque su voz sonó extraña y distante, como si viniera de muy lejos o como si otra persona estuviera hablando a través de ella. Daniela le mostró su anillo, el mismo que Helena le había dado como herencia del amor más puro de su vida, y luego abrió su otra mano para revelar el anillo gemelo que Fernando había conservado durante todas estas décadas. «Él tiene el anillo igual al tuyo, mami. Me dijo que se lo dio a la única mujer que verdaderamente amó, una mujer que se llamaba Helena y que trabajaba en una cocina económica hace 20 años». Las palabras de Daniela golpearon a Helena como olas gigantescas que amenazaban con arrastrarla hacia un océano de recuerdos y emociones que había mantenido cuidadosamente guardados en lo más profundo de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no había derramado en años, lágrimas que llevaban consigo 20 años de amor reprimido, culpa, arrepentimiento y una nostalgia tan profunda que a veces la despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado y el nombre de Fernando en los labios. «No puede ser», susurró, llevándose una mano al pecho donde sentía que su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su caja torácica. «Después de todo este tiempo, él está aquí». Helena se apoyó contra la mesa de trabajo de acero inoxidable, necesitando algo sólido que la mantuviera de pie mientras su mundo se transformaba completamente en cuestión de segundos. Los recuerdos la invadieron como una avalancha imparable. La primera vez que vio a Fernando entrar a su pequeño restaurante, elegante y fuera de lugar, pero con una sonrisa tan genuina que había derretido todas sus defensas. Las tardes que paseaban por los parques de la ciudad, cuando él la escuchaba hablar de sus sueños como si fueran las palabras más importantes del universo. La noche que le había regalado el anillo, prometiéndole un amor eterno bajo las estrellas de Xochimilco, mientras los mariachis cantaban canciones de amor que parecían escritas específicamente para ellos. «Mami, él no sabía que yo existía», continuó Daniela, su voz suave pero firme, tratando de consolar a su madre, mientras le revelaba información que cambiaría todo para siempre. «Cuando le conté que eras mi madre, se puso a llorar. Me dijo que te había buscado por toda la ciudad cuando desapareciste, que nunca entendió por qué te habías ido». Helena cerró los ojos, sintiendo el peso aplastante de la decisión que había tomado 20 años atrás, cuando era apenas una niña asustada de 19 años, que creía estar protegiendo al hombre que amaba de las complicaciones de una familia que él no había planeado. «Tenía tanto miedo», confesó Helena, su voz quebrada por años de silencio y secretos guardados celosamente. «Cuando supe que estaba embarazada de ti, mi amor, sabía que Fernando tenía un futuro brillante por delante, que venía de una familia importante y que yo era solo una cocinera humilde de una familia sin recursos». Daniela tomó las manos temblorosas de su madre, viendo en ella por primera vez no a la mujer fuerte e independiente que la había criado, sino a la joven enamorada que había tomado la decisión más difícil de su vida, creyendo que era lo mejor para todos. «Pensé que si le decía que estaba embarazada, se sentiría obligado a casarse conmigo por responsabilidad, no por amor, y yo no podía soportar la idea de que me viera como una carga o como alguien que había arruinado sus planes». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Helena ahora, llevándose consigo años de culpa y arrepentimiento que había cargado como piedras pesadas en su corazón. «Preferí que me recordara como la mujer que había amado libremente, no como la obligación que había destruido su libertad». Daniela comprendió en ese momento la magnitud del sacrificio que su madre había hecho, renunciando no solo al amor de su vida, sino también a la posibilidad de que su hija creciera con un padre, todo por lo que creía que era un acto de amor desinteresado. «Pero mami», dijo Daniela suavemente, «él dice que te habría amado sin importar nada,
que habría estado orgulloso de ser mi padre, que habría luchado contra el mundo entero por ustedes dos. Elena abrió los ojos y miró directamente a su hija, viendo en ella no solo sus propias facciones, sino también los ojos expresivos de Fernando, la misma intensidad que la había enamorado desde el primer momento. ¿Él realmente dijo eso?, preguntó con una voz tan vulnerable que Daniela sintió como si estuviera hablando con la adolescente de 19 años que había tomado esa decisión imposible 2 décadas atrás. Lo dijo llorando, mami. Dijo que había perdido 20 años de mi vida, que si hubiera sabido que yo existía, habría movido cielo y tierra para encontrarnos. Elena sintió como si 20 años de dolor autoinfligido finalmente encontraran su liberación, como si las cadenas que había forjado alrededor de su propio corazón por fin se rompieran para permitir que el amor que nunca había muerto pudiera respirar nuevamente. El momento que Elena había temido y esperado durante 20 años finalmente había llegado, pero ¿tendría el valor de enfrentar al hombre que había amado en silencio durante toda su vida adulta? Elena se quitó lentamente el delantal y se alisó el cabello con manos temblorosas, mirándose en el pequeño espejo colgado junto a la puerta de la cocina, como si se estuviera preparando para el momento más importante de toda su existencia. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas, pero brillaban con una determinación que Daniela reconoció como la misma fuerza que había mantenido a su madre trabajando incansablemente durante todos estos años para darle la mejor vida posible. ¿Cómo me veo?, preguntó Elena con una sonrisa temblorosa, tratando de recuperar algo de compostura antes de enfrentar al pasado que había mantenido enterrado durante 2 décadas. «Te ves hermosa, mami». «Como siempre», respondió Daniela, tomando la mano de su madre y sintiendo cómo temblaba como una hoja en el viento. «Él está nervioso también. Creo que tiene tanto miedo como tú de lo que va a pasar cuando se vean». Elena asintió, respirando profundamente y cerrando los ojos por un momento, para reunir el valor que necesitaría para dar los pasos más difíciles y más importantes de su vida adulta. Sabía que una vez que saliera de esa cocina, no habría vuelta atrás, que todo cambiaría para siempre y que la vida que había construido cuidadosamente para ella y su hija nunca volvería a ser la misma. Madre e hija caminaron lentamente por el pasillo que conectaba la cocina con el comedor, cada paso resonando como un latido del corazón en los oídos de Elena, quien sentía como si estuviera caminando hacia su destino después de 20 años de huir de él. El restaurante parecía haberse quedado en silencio, como si todos los comensales intuyeran que estaban presenciando algo sagrado y extraordinario, aunque la mayoría continuaba con sus conversaciones sin darse cuenta del milagro que estaba desarrollándose a unos metros de distancia. Fernando estaba de pie junto a su mesa, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en la entrada del pasillo, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima de todos los sonidos del restaurante. Había pasado 20 años imaginando este momento, soñando con él, temiendo que nunca llegara, y ahora que estaba a punto de suceder, se sentía completamente desarmado, como si fuera un adolescente enamorado por primera vez, en lugar del empresario exitoso que aparentaba ser ante el mundo. Sus piernas temblaron cuando vio aparecer la silueta familiar de Elena en la entrada del pasillo, y por un momento sintió como si el tiempo se hubiera detenido por completo para permitir que este encuentro tuviera lugar en una dimensión separada del resto de la realidad. Cuando los ojos de Elena y Fernando se encontraron a través del comedor lleno de gente, el mundo entero desapareció para ambos, como si una burbuja invisible los hubiera envuelto y transportado a un lugar donde solo existían ellos dos y el amor que nunca había muerto realmente. Elena sintió como si estuviera viendo a Fernando por primera vez, y al mismo tiempo, como si nunca hubieran estado separados, como si los 20 años transcurridos fueran solo un sueño largo del cual finalmente estaba despertando. Él había cambiado, por supuesto. Tenía canas en las sienes que le daban un aire distinguido, líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de años de responsabilidades y preocupaciones,
y una postura más madura que reflejaba el peso del éxito empresarial que había alcanzado. Pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos, profundos, expresivos, capaces de comunicar más con una mirada que muchas personas con 1000 palabras, y en este momento estaban llenos de una emoción tan intensa que Elena sintió como si pudiera ahogarse en ellos. Fernando veía en Elena a la mujer que había amado con cada fibra de su ser, pero también descubría a la mujer madura en que se había convertido, más bella si eso era posible, con una elegancia natural que el tiempo y las responsabilidades habían refinado como el fuego refina el oro. «Elena», susurró Fernando, su voz cargada de 20 años de dolor, búsqueda, esperanza y amor inquebrantable, y ese simple nombre pronunciado por sus labios fue como una llave que abrió todas las compuertas emocionales que Elena había mantenido cerradas durante 2 décadas. «Fernando», respondió ella, y su voz se quebró al pronunciar el nombre que había susurrado en sueños durante miles de noches, el nombre que había evitado decir en voz alta porque dolía demasiado, el nombre del único hombre que había poseído su corazón completamente y sin reservas. Se acercaron lentamente el uno al otro, como si estuvieran caminando a través del agua, o como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano, pero también como si fueran imanes que finalmente pudieran obedecer a la fuerza que siempre los había atraído. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de ambos, lágrimas que llevaban consigo todo el dolor de la separación, toda la culpa de las decisiones tomadas, todo el arrepentimiento por el tiempo perdido, pero también toda la alegría del reencuentro y toda la esperanza de lo que podría venir después. Daniela los observaba desde una distancia respetuosa, sintiendo como si estuviera presenciando el momento en que 2 piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encontraban su lugar correcto en el universo. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, tan cerca que podían sentir el calor que emanaba del cuerpo del otro, Fernando levantó lentamente su mano para tocar el rostro de Elena, como si necesitara confirmar que realmente estaba allí, que no era otra de las miles de alucinaciones que había tenido durante todos estos años de búsqueda desesperada. «Perdóname», dijo Elena, su voz quebrada por la culpa que había cargado como una cruz durante toda su vida adulta. «Perdóname por haberte quitado la oportunidad de conocer a tu hija, por haber tomado esa decisión sin consultarte, por haberte hecho sufrir sin una explicación». Fernando negó suavemente con la cabeza, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella mientras la atraía hacia su pecho en un abrazo que había estado esperando 20 años para darse. «No hay nada que perdonar, mi amor», murmuró contra su cabello, inhalando el aroma que había vivido en sus recuerdos como un fantasma hermoso pero inalcanzable. «Entiendo por qué lo hiciste. Entiendo que creías que estabas protegiendo mi futuro, pero quiero que sepas que mi futuro nunca fue completo sin ustedes». Elena se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de un océano tempestuoso, sintiendo finalmente la paz que había estado buscando durante 2 décadas de soledad autoimpuesta. El abrazo duró una eternidad y al mismo tiempo se sintió demasiado breve, como si pudieran pasar el resto de sus vidas abrazados y aún no sería suficiente tiempo para recuperar todo lo que habían perdido. Después de 20 años de separación, dolor y malentendidos, Fernando, Elena y Daniela finalmente estaban unidos como la familia que siempre habían estado destinados a ser. Pero, ¿sería posible construir un futuro juntos sobre las cenizas del pasado? 6 meses después, la iglesia de San José en Coyoacán brillaba bajo el sol dorado de una mañana perfecta de primavera, decorada con arreglos de rosas blancas y rojas que llenaban el aire con una fragancia celestial que parecía bendecir la ocasión, más esperada en las vidas de Fernando, Elena y Daniela. Las bancas de madera tallada estaban llenas de invitados que habían sido testigos del milagro de amor que había reunido a esta familia después de 2 décadas de separación. Empleados de Fernando que habían visto a su jefe transformarse de un hombre solitario y obsesivo en alguien que irradiaba felicidad desde cada poro de su piel. Compañeros de trabajo de Elena y Daniela del restaurante Corazón de México, que habían sido parte de la historia desde el momento del reencuentro.
amigos de la infancia de Elena, que recordaban al joven Fernando y que ahora lloraban de alegría al verlos finalmente reunidos, y nuevos amigos que habían conocido durante estos meses de reconstrucción familiar y que se habían enamorado de la hermosa historia de amor que había triunfado sobre el tiempo y las circunstancias. El altar estaba decorado con las mismas flores de cempasúchil que habían adornado la entrada del restaurante la noche de su reencuentro, como un homenaje al lugar sagrado donde el destino había decidido intervenir para corregir los errores del pasado. Las velas encendidas creaban una atmósfera mágica que hacía que toda la iglesia pareciera brillar con una luz sobrenatural, como si los ángeles mismos hubieran descendido para presenciar esta ceremonia que celebraba no solo el amor entre un hombre y una mujer, sino la reunión de una familia que había sido separada por el miedo y reunida por la fe. Fernando esperaba al pie del altar vestido con un elegante traje negro de corte clásico, pero su rostro irradiaba una felicidad tan pura y genuina que lo hacía parecer 10 años más joven que cuando había entrado por primera vez al restaurante aquella noche lluviosa que había cambiado su vida para siempre. Sus manos, que una vez habían temblado de nerviosismo al firmar contratos millonarios, ahora estaban firmes y seguras, porque sabía que estaba a punto de tomar la decisión más importante y acertada de toda su existencia. A su lado estaba Daniela, radiante en un vestido de color durazno que realzaba su belleza natural, llevando con orgullo el título de madrina de bodas y con los 2 anillos originales colgando de una cadena de oro alrededor de su cuello, listos para ser intercambiados por los nuevos anillos de matrimonio que sellarían para siempre el amor que había sobrevivido a 2 décadas de separación. Durante estos 6 meses, Fernando había tenido la oportunidad de conocer verdaderamente a su hija, de recuperar parcialmente el tiempo perdido llevándola a cenar, ayudándola con sus estudios universitarios que ahora podía pagar sin que ella tuviera que trabajar, y simplemente disfrutando de conversaciones largas donde descubrían las similitudes en sus personalidades y la manera en que Elena había logrado transmitir a Daniela las mejores cualidades de ambos padres a pesar de cribarla sola. Las puertas de la iglesia se abrieron lentamente y Elena apareció como una visión angelical que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración en admiración y asombro. Llevaba un vestido de novia de encaje blanco diseñado especialmente para ella, elegante pero no ostentoso, que realzaba su belleza madura sin tratar de hacerla parecer más joven de lo que era, porque su edad y experiencia eran parte de la historia de amor que estaban celebrando. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, del cual escapaban algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro radiante. Y el velo de su abuela, que había guardado durante todos estos años, esperando el día que nunca creyó que llegaría, caía como una cascada de seda sobre sus hombros. No tenía padre que la acompañara hasta el altar, pero no lo necesitaba, porque caminaba con la confianza de una mujer que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, que había superado sus miedos y que estaba lista para abrazar el futuro que siempre había soñado, pero que nunca se había atrevido a esperar realmente. Sus ojos estaban fijos en Fernando, y en esa mirada había 20 años de amor guardado, 6 meses de redescubrimiento mutuo y toda una vida de felicidad por delante. Cada paso que daba hacia el altar era un paso hacia la realización de todos los sueños que había mantenido secretos en lo más profundo de su corazón, sueños que había creído imposibles, pero que ahora se materializaban ante sus ojos como el milagro más hermoso que podría haber imaginado. Cuando Elena llegó al altar y Fernando tomó sus manos entre las suyas, el sacerdote comenzó la ceremonia con palabras que hablaban no solo del sacramento del matrimonio, sino del poder del amor verdadero para superar cualquier obstáculo, del valor del perdón para sanar las heridas del pasado, y de la importancia de la familia como el fundamento más sólido sobre el cual construir una vida plena y significativa. «Fernando», dijo Elena cuando llegó el momento de los votos, su voz clara y firme a pesar de las lágrimas de alegría que brillaban en sus ojos, «hace 20 años
Creí que te estaba liberando de una responsabilidad que no habías elegido, pero ahora sé que el amor verdadero no es una carga, sino un regalo. Prometo amarte no solo por quien eres, sino por quien hemos llegado a ser después de todo lo que hemos vivido. Prometo ser tu compañera en la alegría y en la tristeza, tu apoyo en los momentos difíciles y tu celebración en los momentos de triunfo. Fernando, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, sin ninguna vergüenza, porque eran lágrimas de la felicidad más pura que había experimentado jamás, respondió: Elena, he pasado 20 años buscándote en cada rostro, esperándote en cada amanecer, soñando contigo en cada noche solitaria. Ahora sé que todo ese tiempo de separación fue necesario para que pudiéramos apreciar completamente el milagro de estar juntos. Prometo amarte no solo por los años que perdimos, sino por todos los años que tenemos por delante. Daniela se acercó al altar llevando los anillos originales, aquellos que habían permanecido separados durante 2 décadas, pero que ahora se reunían para cumplir finalmente su propósito verdadero. Estos anillos, dijo el sacerdote mientras Fernando y Elena los tomaban, han sido testigos silenciosos de un amor que nunca murió, guardianes de una promesa que nunca fue olvidada, y ahora se convierten en el símbolo de una unión que ni el tiempo ni la distancia pudieron destruir. Cuando Fernando deslizó el anillo en el dedo de Elena y ella hizo lo mismo con el suyo, fue como si el universo entero suspirara de alivio porque finalmente todo estaba en su lugar correcto. Los declaro marido y mujer, anunció el sacerdote, y cuando Fernando y Elena se besaron, fue un beso que contenía 20 años de espera, 6 meses de redescubrimiento y toda una vida de amor por delante. Los aplausos y vítores de los invitados llenaron la iglesia como una sinfonía de alegría. Pero para Fernando, Elena y Daniela, el único sonido que importaba era el latido sincronizado de sus corazones, que finalmente habían encontrado su hogar. La familia que el destino había separado por error, ahora estaba eternamente unida por elección, por amor, y por la certeza de que algunos milagros sí ocurren para aquellos que nunca dejan de creer en el poder transformador del amor verdadero. Y así, después de 2 décadas de búsqueda, dolor y esperanza inquebrantable, Fernando, Elena y Daniela comenzaron su nueva vida como la familia unida que siempre habían estado destinados a ser, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Esta hermosa historia nos enseña que el amor verdadero nunca muere, que el destino siempre encuentra la manera de unir a las almas que están destinadas a estar juntas y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo cuando se trata del corazón. Si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesite creer en los milagros del amor. Dale like si crees en el poder del destino y no olvides suscribirte para más historias que te recordarán que la vida siempre tiene sorpresas hermosas esperando por nosotros. Que Dios bendiga tu día y que el amor siempre encuentre el camino hacia tu corazón.